Muy buenos días. Ahora sí. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leonor, por la invitación. La realidad es que para nosotros en el Congreso de la Unión y para mí en lo personal, pues es muy bueno este tipo de reuniones porque estamos a punto de sacar adelante una de las reformas más trascendentes que tenemos en el país de cara al futuro. Y es importante también ir conociendo los puntos de vista de ustedes, por un lado sector empresarial, por otro lado medios de comunicación, gente que estudia los temas y que escucha muchas corrientes de opinión y que sin duda sus comentarios pues, van a ser muy útiles para mí en lo personal. Ustedes se habrán dado cuenta, algunos, he estado participando mucho en la construcción de esta iniciativa de reforma constitucional en torno a la energía y pues siendo parte de ese equipo que está construyendo lo que viene hacia adelante, la opinión de ustedes sin duda es muy importante. Mucho hablamos en el país y en el tiempo de las grandes reformas estructurales que requiere México para poder detonar su desarrollo. Ya hemos planteado algunas que desde mi punto de vista han sido importantes en este periodo o en esta legislatura. Ya sacamos adelante la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ustedes se acordarán. Cambiamos más de 400 artículos de la Ley Federal del Trabajo después de casi 40 años que no se le movía una coma a la ley. Creemos que este nuevo instrumento pues, va a ser bueno para las relaciones obrero-patronales y para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas en nuestro país. Sacamos también la reforma en telecomunicaciones, que se hizo la reforma constitucional y en estos días estaremos terminando ya todo lo que es la legislación secundaria. Estuvimos trabajando mucho tiempo en eso, ya prácticamente está por presentarse una iniciativa del Ejecutivo que tiene el acuerdo de buena parte de las fuerzas políticas para que sea un tránsito más ágil en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Sacamos la reforma educativa también y también sacamos las leyes que vienen vinculadas a la reforma constitucional con los conflictos que se han estado viendo, pero que desafortunadamente esta reforma constitucional sirvió en el gremio magisterial desde mi punto de vista para ir aclarando cuentas y paradas entre los maestros, trabajadores sindicalizados y sus propias dirigencias. Y además, pues con algún ánimo de secuestro político de algunas fuerzas también políticas que han querido utilizar esto para tratar de sacar ventaja personal o ventaja en los grupos. Y hoy estábamos esperando nosotros una reforma hacendaria, como la había propuesto el candidato Peña, y lamentablemente nos llegó una miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva, que nosotros como partido político no acompañamos, no consideramos que esto que mandó el presidente Peña sea un instrumento que detone el crecimiento económico del país y tampoco será un instrumento que sirva para promover inversiones y para generar empleos y lo que requerimos para hacer del país un país más competitivo. Y nos quedan algunas otras reformas importantes también, trascendentes. Esta reforma de las telecomunicaciones, poco se ha hablado de ella, pero va a tener también una trascendencia muy importante. No es solo el hecho de que vaya a haber 2 cadenas de televisión más abiertas para que todo el mundo tenga más acceso. Eso nos va a ayudar mucho a fortalecer inclusive hasta la democracia en el país. Se van a abrir nuevas voces, se van a abrir nuevos canales de comunicación que en ocasiones muchos están cerrados para ciertos personajes que son incómodos ante ciertas autoridades, como pasa aquí en el estado de Veracruz, lamentablemente, en muchos medios de comunicación. Pero también la reforma esta de telecomunicaciones trae elementos que van
sin duda a abaratar mucho las telecomunicaciones y van a hacer de este sector, con el apoyo de este sector, van a hacer al país también más competitivo. Hay planteamientos de internet gratuito en parques públicos, en todos los municipios del país, en todas las oficinas estatales o federales, para que todo el mundo pueda tener acceso a esta gran carretera de la información, del internet, etcétera, y podamos detonar las capacidades de cada quien como persona. En fin, tiene muchísimas cosas muy buenas esta reforma de telecomunicaciones, que ojalá y tuvieran tiempo vayan conociéndola, porque además hay muchas oportunidades de inversión para nuevos actores en estas reformas. Y nos queda otras reformas más, como es la política electoral, que está ya en discusión. Y muy buenos días, pues pase. Nos queda, como les decía, la política electoral, que ya está en estos días a punto de presentarse en el Senado de la República, y desde luego la reforma energética, de la que quiero plantearles a ustedes, porque como les dije, ya estás contento. Como les dije, es una de las reformas muy importantes que tenemos por delante en el país. Hay mucho debate y hay quienes dicen que no es necesario hacer una reforma energética, porque con Pemex y con Comisión Federal de Electricidad podemos seguir en el camino suministrando la energía que requiere nuestro país. Puede ser que sí, nada más que le llevaría a Pemex y a la CFE muchos años hacia adelante poder cumplir con este objetivo, si hiciéramos desde hoy las cosas bien, desde este momento, lo cual se considera en cierta medida poco menos que imposible, porque pues ya tenemos una historia de estas dos grandes empresas del país, en donde vemos una realidad en este momento. La realidad es que en México no somos autosuficientes para el consumo de nuestra energía. Importamos el 50% de las gasolinas, importamos el 65% de los petroquímicos, importamos el 35% del gas, y además traemos este gas importado más caro de lo que cuesta del otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Hoy se dice, eso se puede resolver muy fácil. Pemex debe de construir unos ductos para traernos el gas de Texas y suministrar a la industria nacional o a la industria eléctrica de nuestro país con ese gas. Y por eso el debate ahorita de los ductos de los Ramones, que viene de gas para introducirse a dos zonas importantes de nuestro país. Sin embargo, estamos viendo que después de 70 años, Petróleos Mexicanos, con todo lo que implica la propia paraestatal, no ha sido capaz de atender el desarrollo de México con energéticos, con suficiencia y con oportunidad. Y lo mismo está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. Tiene la Comisión Federal de Electricidad más de 50 años de formada, y vemos que todavía no puede cumplir con un suministro adecuado de energía en muchas regiones del país, pero además lo está haciendo muy caro. Y esa energía cara que hoy tenemos en México, aunado con la falta de otros energéticos como es el gas y los petroquímicos, está rezagando al país en su capacidad de inversión. La energía es un gran potencial para México, pero nuestras dos empresas ya no han podido, no por falta de capacidad técnica, ni por falta de voluntad, sino por falta de capacidad de ejecución, por un lado, por la magnitud del reto que tienen, y por el otro lado, falta de recursos suficientes, al ser empresas del Estado mexicano y depender del presupuesto de egresos de la Federación, un presupuesto tan raquítico que apenas alcanza para lo necesario en el país, pues entonces las empresas no tienen capacidad también para invertir lo que requiere el país para detonar nuestro desarrollo. Y esta circunstancia
está afectando y lastimando sustancialmente la competitividad de México, porque no hay empresa que pueda competir cuando tiene que estar importando gas, o petroquímicos. No hay empresa que pueda competir cuando tenemos que estar pagando una energía eléctrica en las industrias 40 o 50% más cara, o en el comercio o en los servicios 40 o 50% más cara que en los Estados Unidos. Hoy estamos viendo claramente que la inversión internacional se está yendo a Estados Unidos en lugar de venirse a México. Hay muchas inversiones que se están poniendo ya del otro lado de la frontera, aprovechando la mano de obra mexicana, pero ya instaladas en el territorio de los Estados Unidos como maquiladoras o industria terminal, porque en México los insumos ya son caros y son insuficientes, no alcanzan. Si aquí alguien quiere poner un fraccionamiento del erario, se ha sacado, por ejemplo, en el 2012 cerca de 200,000 millones de pesos para subsidiar el precio de la gasolina. Para tener una idea, 200,000 millones de pesos es prácticamente 2.5 veces el presupuesto del estado de Veracruz, que nos lo quemamos subsidiando las gasolinas. Entonces, necesitamos cambiar la gestión de la energía en el país, y por eso nosotros hemos planteado esta reforma constitucional. Esta reforma implica que el Estado mexicano mantiene la rectoría del Estado en todos los aspectos. Y las partes fundamentales de nuestra reforma, que tiene que ver con la modificación a los 3 artículos constitucionales que les dije, van acompañadas también de 15 artículos transitorios que se están imponiendo en la Constitución para que sean base de construcción de la ley secundaria. A diferencia de la iniciativa que puso el presidente, que no dice qué sucedería después de hacer su reforma, y él nada más está planteando modificar el 27 y 28, pero simplemente quitándole la palabra contratos para que se puedan hacer contratos de utilidad compartida, que nosotros consideramos serían un foco de corrupción enorme, porque imagínense ustedes un funcionario público revisándole las cuentas a una empresa transnacional en sus oficinas y determinando qué costo le entra a este proyecto y qué costo no le entra a este proyecto. Y entonces, pues ahí sí perderíamos de todas a todas. Por eso consideramos que este esquema no es el adecuado. El esquema adecuado es con un esquema de mucho mayor transparencia, más apertura hacia la sociedad, para que se sepa cómo se están haciendo estos procesos, estas licitaciones, y cómo se van dando la producción, por un lado. Por otro lado, en la iniciativa del Partido Acción Nacional tenemos contemplados algunos elementos. Muchas gracias, muy amable. En la iniciativa tenemos planteado un entramado institucional que nos ayude a fortalecer la rectoría del Estado en el segmento de la energía. Por un lado, estamos planteando hacer autónomo, un organismo autónomo, independiente del gobierno, con responsabilidades y mandato propio, a la Comisión Reguladora de Energía, para que regule las transferencias de precio, para que regule los transportes en donde hay actividades que por su naturaleza son monopólicas, por ejemplo, que regule el costo del peaje de las líneas de transmisión de energía eléctrica o de distribución de energía eléctrica, o el costo del peaje de los combustibles en los ductos que están ahí. No puedes hacer 3 ductos para el mismo lugar, hay que utilizar la infraestructura que se tiene, y esa infraestructura va a cobrar un precio a cualquiera que la quiera utilizar, pero regulada por la Comisión Reguladora de Energía, independientemente de otros asuntos más. También estamos proponiendo fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que sería también como un organismo autónomo independiente, que sería el instrumento o el organismo encargado de hacer las licitaciones que tengan que ver con todos los aspectos de hidrocarburos, y con un mayor fortalecimiento en sus capacidades a la Secretaría de Energía para una correcta vigilancia
de este organismo autónomo, de tal manera que entre los dos se puedan vigilar y se puedan cuidar y podamos tener la garantía a los mexicanos de que lo que se está haciendo ahí se está haciendo bien, con transparencia y buscando la mayor rentabilidad para el país en torno a sus hidrocarburos. Y también estamos planteando un organismo que lo hemos denominado nosotros, el Fondo Soberano del Petróleo de México, que es también un organismo autónomo, independiente, en donde se depositará la renta petrolera. Es decir, lo que hoy paga Pemex, por ejemplo, que hoy está pagando Pemex el 71.5% por extracción de crudo, ese es el impuesto por derechos de extracción de crudo. Ya en la iniciativa que mandó el presidente con la ley de ingresos, se está poniendo esto en 65%, de tal manera que a Pemex le queden ya recursos para poder hacer sus inversiones e irlo separando ya del presupuesto de egresos de la Federación. Ese 71.5 que paga ahorita Petróleos Mexicanos, que valga decirlo, lo paga porque el petróleo no es de Pemex. Hay una confusión cuando dicen es que Pemex sostiene al país con el 40% de los ingresos y a Pemex hay que bajarle los impuestos porque no puede. Es que el petróleo no es de Pemex, el petróleo es de la nación y Pemex lo monetiza cuando lo vende. Y entonces esa monetización corresponde el 71% del valor del barril del crudo. ¿Qué se pretende con esta reforma? Que al igual que Pemex, cualquier otro que saque petróleo y particularmente de aguas profundas, pague el mismo precio que Pemex paga por el petróleo. Y en la propuesta del PAN sigue siendo el petróleo de la nación, en tanto no se documenta una venta a un tercero. Esto quiere decir que es un esquema igualitito que el que hoy tenemos con Pemex, al cual Pemex entrará también y será un operador más en este contexto. Y al ser Pemex un operador más en este contexto, y al ser Pemex una empresa nacional, Pemex tendrá en los procesos de licitación, la licitación o la ronda cero, como se llama. Esa ronda cero sucede en Brasil, sucede en Noruega, que le dan prioridad a sus empresas nacionales, para poder ir por un bloque de producción. Y una vez que Pemex escoja, entonces la Comisión Nacional de Hidrocarburos, etcétera, podrán hacer procesos licitatorios para que entre el que tenga, desde luego, bajo contratos específicos. ¿Cómo funcionará inclusive Pemex, cómo funcionará este esquema? Primero, el monto por la licitación, lo que paguen de entrada por ver, es un ingreso que va a la Secretaría de Hacienda. Después se tiene establecido un mecanismo como una regalía, que también por volumen de producción le tienen que pagar a la Secretaría de Hacienda. Y mientras no estén produciendo, para que no vengan las empresas o cualquiera a sentarse en una riqueza y decidir explotarla dentro de 15 o 20 años, se les está cobrando como un impuesto similar a un impuesto predial por la zona de licitación que ganó, la zona de producción que tiene, mientras no produce crudo. Cuando empieza a producir crudo, entonces paga como regalía un monto por barril. Y luego saca la renta petrolera. Viene el filete del proceso, que es el grueso, ese 65% del valor del petróleo, se le pasa al Fondo Nacional del Petróleo. Y luego, ya de la utilidad que tenga la empresa, pues pagará su 30% de impuesto sobre la renta también a la Secretaría de Hacienda. Es decir, la Secretaría de Hacienda tendrá 3 ingresos: por la licitación, por la regalía o el predial, o por el impuesto sobre la renta que reciba de las empresas que tengan utilidades en este proceso. Y el Fondo Mexicano del Petróleo recibirá el filete del precio del barril del petróleo.
65%, 70%, según lo que se defina. Lo mismo para Pemex. Y este Fondo Mexicano del Petróleo, Fondo Soberano del Petróleo, como organismo autónomo constitucionalmente también, tendrá un mandato claro de qué hacer con ese dinero del petróleo. En principio, nuestra propuesta dice que el primer año todo el producto ese va para la Secretaría de Hacienda, como hoy está sucediendo. Porque también, pues ninguno que invierta ahorita va a sacar petróleo. El que invierta ahorita en aguas profundas va a sacar petróleo dentro de 9 o dentro de 10 años. Entonces, en este proceso, cada año se reduce un 10% la aportación a la Secretaría de Hacienda y va acumulándose más recursos en el fondo, para que en un proceso de 10 años ya la Secretaría de Hacienda no reciba dinero de la renta petrolera, sino de lo que impliquen las licitaciones, los prediales, el royalty o el impuesto sobre la renta. Y el Fondo Soberano del Petróleo va a tener su dinero con un mandato claro de qué hacer con ese dinero. Y ese mandato solamente se va a poder cambiar por 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para darle seguridad a que la riqueza petrolera, pues se administre distinto de como lo haría la Secretaría de Hacienda, o como lo ha venido haciendo la Secretaría de Hacienda, pues que se va a la bolsa de gasto corriente. Y ahora nos preguntamos hoy, ¿dónde quedó el dinero del petróleo? Pues en los presupuestos de todos los años, ahí quedó. Ahora el mandato tendrá que ser claro a infraestructura, que se autopague, o una parte que tenemos un gran problema estructural en el país con las pensiones, a lo mejor una pequeña parte para ir resolviendo el problema de las pensiones, y una parte hacia el futuro, que le den soporte a las finanzas del país por un lado, pero por el otro lado que sea esta riqueza petrolera también disfrutada por las futuras generaciones. Si bien nosotros hoy la estamos viviendo y la podemos sacar el petróleo, pero es una riqueza nacional que no debe dilapidarse y que desde nuestro punto de vista debe guardarse una parte para el futuro de nuestro país. Esto por lo que corresponde al petróleo. Por lo que corresponde a la energía eléctrica, estamos planteando, como les dije, que haya generadores privados de energía eléctrica que entren a hacer sus inversiones a su riesgo. Desde luego tendrán que, antes de hacer la inversión, haber colocado su energía eléctrica en el mercado, en industria o en distribuidores o en comercializadores, que ahorita les voy a explicar cuál es la visión, comercializadores de energía eléctrica, para que pues haya una oferta adicional a la de la Comisión Federal de Electricidad. Y con esta oferta adicional, pero poder atender en un mercado competitivo quién ofrece la energía más barata para detonar el crecimiento económico de nuestro país y que las empresas que necesiten energía eléctrica sean más competitivas. Y para eso le estamos planeando quitar a la Comisión Federal de Electricidad el CENACE, que es el Centro de Despacho de Energía Eléctrica, y también las líneas de transmisión. ¿Para qué? Para que no pase lo que sucedió con Teléfonos de México, que todo el que quiere entrarle al teléfono tiene que pagarle a Telmex sus fees de entrada. Entonces, esa red, la del despacho, que es el que controla la energía eléctrica del país, y las líneas de transmisión deben ser también un organismo independiente de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la tutela del gobierno mexicano, y que le abra el paso de energía a cualquiera que quiera generar energía y venderla en donde la quiera vender. Y luego, a lo último de esta cadena, habrá comercializadores. Es decir, ¿quién nos va a vender la energía eléctrica? Esos comercializadores. Ya no nada más la Comisión Federal de Electricidad. Para que los consumidores mexicanos podamos ir a comprar la energía eléctrica con el que más barato nos la vende, con el que mejor servicio nos da y con el que mejor atención nos da. Hoy vamos a la Comisión Federal de Electricidad a reclamar y te dicen, sí, fórmate, y para dentro de 3 meses y mientras sigue pagando tu recibo. Eso ya no puede seguir siendo en nuestro país. Esta reforma va orientada fundamentalmente a que haya suficiencia energética en el país y con oportunidad, que haya mejores condiciones del suministro de la energía eléctrica a los precios más competitivos, con calidad
¿Cuántas industrias no vienen a México por razones de la mala calidad de la energía eléctrica? Aquí se pretende que haya calidad en el suministro de los energéticos y desde luego que mejore la atención y el precio, perdón, la atención y el servicio a los consumidores. Y en este mercado competido que estimamos debe haber, seguramente los precios serán mejores para los consumidores y podemos ir creciendo y generando mayor riqueza en nuestro país. No podemos, desde nuestro punto de vista, seguir anclados a lo que pueda hacer Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad. Pemex puede salir a aprovechar sus capacidades en aguas someras. Pemex es el número 1 en el mundo de aguas someras. Y aquí está desaprovechado sus técnicos, sus ingenieros, tratando de hacer una tecnología en aguas profundas que ha llevado años a otras empresas desarrollarlas y muchísimo dinero de inversión que no tenemos. Ha llevado mucho tiempo y mucho dinero que no tenemos. Lo mismo nos sucede con la Comisión Federal de Electricidad, que ya ha tenido que meter privados a su riesgo y a su costo, y a costo del erario público, porque hay mucha trampa y mucha corrupción en eso, todo oculto en ese esquema, a riesgo todo de las finanzas públicas y del propio Estado mexicano. Por eso consideramos que esta reforma es muy importante. Si no hacemos esta reforma, México seguirá teniendo crecimientos mediocres del 2%, del 3% anual, y no vamos a atender, porque no va a haber inversiones que vengan a México, no va a haber mexicanos que quieran seguir invirtiendo en México. Ustedes como empresarios saben, hay mucha industria mexicana que ya se está yendo a poner a otros países porque México no es competitivo. De las grandes empresas de México, prácticamente todas tienen plantas en otros países donde sus insumos y su desempeño es más competitivo. No podemos seguir nosotros cerrando los ojos ante esa realidad y seguir manteniéndonos como único país productor de petróleo en el mundo que lo hace todo una sola empresa. 150 millones de dólares vale un pozo en aguas profundas, 6 millones vale en tierra. Pemex tiene que correr con todos esos riesgos. Primero, no tiene ni el dinero para hacerlo. ¿Y de qué nos sirve esa gran riqueza que tiene México en el subsuelo ante una gran pobreza que tenemos en el suelo? Cuando a partir de eso podemos detonar crecimiento económico, podemos generar desarrollo. Miren, en un esquema simulado, y con esto termino ya, para que vengamos a las preguntas. En un esquema simulado, hoy Pemex produce 2,5 millones de barriles diarios. 2,5 millones de barriles diarios, y le da a la nación mexicana como pago de derechos de extracción de crudo 900,000 millones de pesos. Eso entra al presupuesto de egresos de la Federación por el crudo que extrae Pemex del subsuelo. Imagínense que hubiera otras 10 o 15 empresas más que hicieran lo mismo que Pemex, otros 2,5 millones de barriles diarios. Estaríamos recibiendo como país otros 900,000 millones de pesos a las finanzas públicas, independientemente, por derechos de extracción de crudo, nada más, independientemente de lo que se generaría en desarrollo económico, de toda esa actividad productiva que se tiene que desarrollar. Imagínense otro Pemex más dentro de 10 años, generando empleo, generando insumos, pidiendo riqueza, muchas cosas. Nosotros, y en lo personal, estoy convencido de que esta es una alternativa buena para el país y que esta alternativa va a dejar de que México dependa de los insumos energéticos del extranjero. Yo fui director de Pemex Refinación y cuando empezó la guerra del Golfo Pérsico nos dijeron: ya no les podemos suministrar nada de turbocina, los gringos, de nuestra propia refinería, no sé si sepan, Pemex tiene una refinería en Estados Unidos que se llama Deer Park, con Shell, que es una empresa holandesa. Ahí tenemos una refinería a donde le mandamos 300,000 barriles diarios de petróleo crudo. Ahí la transforman, ahí la hacen gasolina,
Ahí generan los empleos, ahí compran los insumos, ahí pagan los impuestos y luego nos mandan la gasolina para nuestro mercado. ¿Por qué no hacemos eso aquí en México? ¿Por qué no hacemos eso aquí en México? Nos va a salir más barato. Nos va a salir más barato. Y no vamos a depender de que el gringo diga, hoy no te vendo porque la necesito para mi guerra en el Golfo Pérsico. Así nos pasó. Tuvimos que avisar a los aeropuertos de que no íbamos a suministrar suficiente turbocina para que avisaran a los aviones que vinieran con tanques llenos para regresarse sin cargar turbocina. ¿Eso es soberanía? Yo creo que eso no es soberanía. La soberanía reside en la propia decisión del país de tomar sus propias decisiones, sus atribuciones y depender de sí mismo. Aunque haya empresas de nomenclatura extranjera funcionando en México, quien manda, quien tiene la fuerza institucional sobre la economía y el país y la rectoría sobre esta actividad es el Estado mexicano. Con eso yo termino y quedo a sus órdenes para preguntas que con mucho gusto, si puedo, se las contesto. Gracias. ¿Y si no? Por compromisos que sabemos que se tienen, se procura ahora llevar un nuevo orden, que es por escrito, ya las tengo por escrito, y trataremos de darle la mayor agilidad posible. También me tomo la libertad de presentarles a un nuevo miembro del grupo. Es un distinguido maestro, experto en derechos educativos, el maestro Luis Polo Villalobos, que está con nosotros. Maestro, bienvenido. Gracias. Gracias. Señor diputado, bueno, Torio, señor diputado, una pregunta. Le formulo las preguntas y les va dando respuesta, o quiere que se las le lea las preguntas de manera global y ya usted da una respuesta de manera global. ¿De qué manera le gustaría a usted más que se entendiera este asunto? Con todo gusto. Empezamos. La del maestro Alfredo Bielma Villanueva dice así: la reforma energética, como las otras, son muy importantes, pero resultarán en lo mismo si no hay un combate efectivo contra la corrupción. ¿Por qué no se pugna por una reforma cultural como lo propone el presidente del PAN? Bueno, evidentemente la corrupción es un lastre que tenemos en todos los aspectos de la vida en nuestro país, desde la gente de tránsito hasta Pemex y hasta la Secretaría de Gobernación y hasta lo que quieran. Estamos terminando de hecho ya se está haciendo un nuevo esfuerzo a través de la legislación para fortalecer al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información, para que se pueda meter más a fondo en las investigaciones y en las denuncias. Ahora con esta reforma se le están dando dientes muy importantes al IFAI para que pueda ejercer acciones penales inclusive contra funcionarios públicos que detecten, donde se detecte visos de corrupción. Pero también se está, ustedes han visto todo lo que ha sucedido en la parte de Hacienda con el SAT. Mucha información ya económica, financiera, va a ser pública, pública no va a ser del conocimiento del SAT a partir ya de este partido federalista. Creemos en que hay que descentralizar y desconcentrar las actividades para que se vayan localmente resolviendo los problemas, que es donde mejor se pueden resolver. Pero tenemos el problema en el caso de la salud y particularmente en el estado de Veracruz. Particularmente en el estado de Veracruz y otros estados, en donde el tema de las medicinas se ha convertido en un negocio de funcionarios públicos. Aquí tenemos evidencias de que hay funcionarios públicos que dicen que compran medicinas para, por ejemplo, para la atención del cáncer, que son muy caras, y falsifican los envases de la empresa Roche, que vende medicinas, meten una medicina patito allá adentro
y esa es la que entregan en lugar de la buena en los hospitales. Y se roban el dinero. Eso ha pasado aquí en el estado de Veracruz y yo tengo las evidencias. Y ya se pusieron las denuncias, pero pues como aquí la legislatura local es cómplice de las actividades del gobierno del estado, pues no se avanza en ese sentido. Entonces, esos problemas que hay y que suceden en muchos estados del país han obligado a que por lo menos las medicinas, en un esfuerzo de compra conjunta, uniforme, para también optimizar y abaratar costos, lo va a hacer centralizadamente el Seguro Social. Aunque también ahí hay corrupción y habrá que poner un buen foco en ese sentido, pero no es posible, por poner un ejemplo simple, sin que eso sea así, pero se ha detectado que se compran aspirinas a 20 pesos la caja y aspirinas a 3 pesos la caja, y todas se paga con el mismo dinero público. Lo mismo pasa en Pemex, por ejemplo, entre Pemex Gas y Pemex Petroquímica y Pemex Refinación, compran el mismo producto a diferentes precios, según las licitaciones y según el arreglo del funcionario público con el proveedor. Entonces, en este caso de las medicinas así sucede. Y para el caso de los maestros, hay un régimen los estados tienen dos vertientes de maestros: los que paga el estado, que tienen las telesecundarias y las claves estatales, y los que paga la federación, que Zedillo les mandó a los estados en su momento para que fueran los estados quienes se hicieran cargo de los maestros federales también, de los pagos de los salarios de los maestros federales, para lo cual la federación le manda el recurso al estado, y el estado les paga. Pero fue muy cómodo para muchos gobiernos estatales, y hoy estamos viendo las consecuencias, que como el sueldo y el contrato lo definían con su gobernador, entonces los gobernadores en el régimen federalizado aflojaron y soltaron mucho en el sector, en el segmento, y fueron incrementándose las prestaciones y todos los elementos a cargo del gobierno federal. Entonces, si es el gobierno federal el que tiene que pagar eso, pues entonces que sea el gobierno federal el que negocie su contrato colectivo, que al final de cuentas es bajo el sistema federalizado. No funcionó porque buena parte de esos dineros que llegan de la federación al estado para esos pagos, pues se utilizan para destinar 12 plazas o 14 plazas a un maestro, maestros que los utilizan no para estar al frente de un salón de clases, sino para hacer operaciones políticas o para pagar favores políticos, como apareció en los diarios hace un mes más o menos, que el hermano del gobernador cobraba plazas de maestro, y no una, sino varias, y nunca había estado al frente de un salón de clases, ¿verdad? Entonces, eso es de las partes que tienen enojadas, es parte de las cosas que tienen enojadas al sector magisterial, que hay dirigentes magisteriales que nunca han estado frente de un salón de clases y cobran 130,000 pesos de sueldo al mes, dentro de los comisionados, ¿verdad? Le ponen maestros comisionados, un chorro mil, y ahí les pagan lo que quieren. Y fue una vergüenza. Yo escuché una grabación de aquí, del líder sindical de aquí, que dijo que cuando los maestros no pasaran 3 veces su examen, ¿qué iban a hacer con ellos? ¿A dónde los iban le preguntaron, ¿a dónde los iban a ocupar? Y digo, pues muy fácil, a operación política electoral, operación política electoral, eso dijo. Vaya, es una vergüenza, pero la realidad es que eso es lo que está pasando, y por eso yo creo que se tomó la decisión. Es una decisión que tomó el presidente Peña, y yo creo que fue una buena decisión. Sí. Pues seguimos disculpen, es que tenemos un tiempo muy medido. Adelante, bien rápidamente. Esto es el licenciado Rafael Hernández Matías. Don Rafael Hernández Matías pregunta: la construcción de represas en Jalcomulco, con el pretexto de abastecer agua a Jalapa, también prevé la construcción de plantas generadoras de energía eléctrica para venderla a la Comisión Federal, para venderle la energía a la Comisión Federal de Electricidad, ello mediante la creación
de una sociedad anónima de nombre Promotora de Inversión, más conocida como SAPI, con inversión público-privado. Las preguntas son: 1. ¿La reforma alcanzará a regular este tipo de inversiones de carácter privado? 2. ¿La reforma regula en forma efectiva la protección ambiental y sustentable? Es la pregunta de don Rafael Hernández Matías. Sí, bueno, como respuesta, evidentemente la reforma tendrá que regular la inversión privada en todo este aspecto. Por eso queremos fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía, para que así lo haga. Ya lo hace ahorita la Comisión Reguladora de Energía. Hoy existen generadores privados de energía eléctrica que simulan un autoconsumo. Es decir, yo quiero hacer una planta de generador de energía eléctrica y tengo a 3 empresas que me la quieren comprar, entonces los meto como socios con el 1% y entonces el autoconsumo va a eso. Entonces ya vamos a acabar con esas simulaciones y a regular verdaderamente lo que es el negocio del generador y la participación y la necesidad de insumos de energía eléctrica de las industrias y de las empresas, a llamarles las cosas por su nombre. Y por cuanto al tema ambiental, desde luego que a nosotros nos preocupa mucho, y por eso en la iniciativa del PAN está el tema de sustentabilidad ambiental en el artículo 25 de la Constitución, en nuestra iniciativa. Se me pasó una parte. Hay una veda para la cuenca del río Pisquiac y la antigua no está levantada, y sin embargo ya está firmado, ya están haciendo los terraplenes o como se llamen en Jalcomulco. La veda no se ha levantado. Loeche Camargo publicó en el diario oficial los estudios para la factibilidad de levantar la veda. Entonces nos siguen engañando. Y publicaron eso y no está levantada la veda. Pues yo te voy a pedir, por favor, que me des un documento que explique toda la situación, y yo actúo allá y presento esta irregularidad ante la autoridad correspondiente y a la Auditoría Superior de la Federación para que investigue el caso. Pero dame los elementos, por favor. Si quieres te doy mi correo electrónico. Mi correo electrónico es juan.bueno, y para todos, si quieren enviar algún documento, algún comentario, juan.bueno @ diputadospan, todo junto con minúscula, .org.mx. Nada más, con lo que está diciendo Rafa, creo que Rafael, la parte natural de las ciudades, la montaña y la caída. Es que yo creo que el tema que tocó Rafael Hernández Matías es muy importante. Yo creo que la gente no hemos dimensionado el daño tan grande que se va a generar y que se está, porque es más bien para una planta de tratamiento de biodiesel. Eso es, y el biodiesel es demandado para las zonas, para la siembra de maíz, pero nada más va a ser demandado el 10%, o sea, ni siquiera soluciona el problema. El problema del agua de Jalapa es muy sencillo. Las pozas naturales, Juan, están en la parte del cerro, de acá del Cofre Perote. Lo único que tenemos que bajar el agua es por gravedad. Gravedad es la que tienen los funcionarios, sí, que se enriquecen a través de obras que no son las que necesita la región. Qué bueno que tú como diputado federal, y recuerdo que en alguna ocasión, estando en Veracruz en el World Trade Center, a ti tocó tener un encuentro bastante fuerte con Pedro Aspe en la época de Salinas. ¿Sí lo recuerdas ese mediodía? Sí, lo recuerdo. Sí, fue no pago consecuencias de eso. Sí, fue muy fuerte, pero tú has sabido hablar claramente, y creo que lo que tocó Rafa es un tema que es vital para la región. Ya no podemos los ciudadanos de veras ser comparsa. Eso es todo. Gracias. Gracias, hermano. Seguimos. Rápidamente seguimos. Esta es una pregunta muy corta de Mario Ulises, el maestro Mario Ulises Pereira, que dice así: ¿qué ha pasado con la construcción de las refinerías, la de Tula? Es esa, ¿verdad?
Ya ayer hubo una comparecencia del director de Petróleos Mexicanos el miércoles en la Cámara de Diputados. Ahí le cuestionamos que qué pasa con eso. Ya nos informó que el proyecto sigue, que ya tienen las ingenierías terminadas, todo el proyecto ejecutivo terminado, y que no hay suficientes recursos para arrancar. Bien, seguimos, diputado. ¿Sí? Bien, rápidamente, la maestra Elizabeth Contreras Roy dice así: señor diputado, la consulta de la ciudadanía se va a respetar y la consulta de la ciudadanía se va a respetar y se ajustará a la reforma energética en base a la decisión de los mexicanos. Es una pregunta. Y la otra: es necesario limpiar la corrupción dentro de Pemex. Al sindicato se le ha permitido abusar y que lo que produce en Pemex es despilfarro. Es la pregunta. Sí, evidente, se hizo una reforma constitucional que se aprobó hace como año y medio o dos, si mal no recuerdo, en donde ya podemos hacer referéndum ante la sociedad o consultarle a la sociedad las decisiones. Nada más que todavía no está reglamentada esa reforma constitucional en una legislación secundaria, por lo tanto en este momento es difícil hacerlo. En el contexto de estas consultas ciudadanas se tiene que hacer o se van a hacer en el periodo de elecciones federales, porque es la forma de poder convocar a todos los ciudadanos a que puedan expresar su opinión en torno a algún tema, como sería este caso de la energía. Esa sería una forma de democracia participativa de la sociedad ante una decisión estructural. Pero hoy vivimos en una democracia representativa y es el Congreso de la Unión el que tiene la decisión de los temas constitucionales, vinculado al constitucional permanente, que son la mayoría en un sentido afirmativo o negativo de las legislaturas de los estados. Por lo tanto, en esta reforma energética o de la gestión de la energía se tomará la decisión por parte del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Por cuanto al tema del sindicato, efectivamente tenemos un problema de origen en los sindicatos. Yo acabo de presentar una iniciativa hace 15 días para obligar a los sindicatos a que lleven contabilidad. Por principio de cuentas, no llevan contabilidad. No llevan contabilidad. Entonces, estamos planteando que sean sujetos del impuesto sobre la renta, por lo tanto deberán llevar contabilidad y al mismo tiempo y dar a conocer cómo distribuyen sus dineros cuáles son sus gastos, ¿verdad? En una contabilidad. Y al mismo tiempo se abre la oportunidad al IFAI para que pueda meterse a revisar las cuentas de los sindicatos. Por eso es necesario que tengan sus contabilidades, para definir el destino de los dineros que vienen de instancias federales, es decir, de Pemex, del CFE o del propio gobierno, a los sindicatos, en adición a lo que son las cuotas obrero-patronales. Las cuotas obrero-patronales son de ellos, son propias, pero los recursos públicos que se depositan en un sindicato para determinadas cosas distintas a la relación obrero-patronal, entonces tendrá injerencia la Auditoría Superior de la Federación y el IFAI de poder conocer el destino de esos recursos. En eso estamos.